El Financiero, presente en las redes sociales. Síguenos en Twitter, @elfinanciero_MX. Interactúa con nosotros en Facebook, /El Financiero MX, y en el canal de YouTube Financiero México podrás ver el histórico de videos. El Financiero, presente en las redes sociales. ¿Te interesa nuestro ejemplar impreso, edición digital o hemeroteca virtual? Contáctanos al 52 27 76 59 o al correo electrónico contacto@elfinanciero.com.mx. El Financiero, más cerca de ti. GPS activado. Buscando localización. Señor Stark, creímos haber perdido contacto. Le estamos enviando la armadura. Armado completo. ¿A dónde vamos? Deberían ir por el servicio 4G LTE de máxima velocidad para navegar a 20 megas como lo hacen los superhéroes. Con Telcel 4G LTE tienes acceso a tus redes sociales, contenido de audio, video en alta definición y más, todo a máxima velocidad. Finalizando análisis corporal. Expulsando intruso en 3, 2, 1. Telcel 4G LTE, la mayor cobertura a máxima velocidad. El empleo en la industria manufacturera en México crece 2%. El déficit público de España alcanza lo equivalente al 2.38 de su PIB. Pocos recursos afectarían el proceso de digitalización de la televisión. Aeroméxico intenta evitar huelga de sindicato. Ciberespías chinos comprometen diseños armamentísticos estadounidenses. Y la Agencia de Salud de la ONU propone impuestos a alimentos chatarra. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos, bienvenidos al Financiero Noticias. Le platico que el Grupo Financiero BBVA reconoce que México se ha consolidado como una de las economías menos vulnerables del mundo, lo que le permite tener un sistema financiero fuerte y también capaz de atender las necesidades crediticias del país, además de ser un ejemplo para muchas naciones. Sin duda México se ha convertido en un ejemplo para muchas economías. Mantiene una gestión responsable de las finanzas públicas. Esto viene sucediendo en los últimos 15 años y creo que es una de las muy buenas noticias de este país. Continúa implantando reformas para ganar en competitividad e impulsar el crecimiento. En cambio, la situación en Europa y particularmente en España es más compleja. Bueno, en la reunión anual de consejeros regionales de BBVA Bancomer, Francisco González, presidente de este grupo, reconoce que el país ha logrado también mantener una gestión responsable de sus finanzas públicas. México se ha consolidado, lo decía antes Luis, como una de las economías con menores vulnerabilidades macroeconómicas del mundo. No solo tiene un nivel de deuda bajo y con un perfil sólido, sino que también tiene un déficit por cuenta corriente muy moderado, niveles de reservas internacionales importantes y una línea de crédito contingente del Fondo Monetario Internacional que se le otorga solamente a aquellos países que tienen fundamentos macroeconómicos muy sólidos. Y resultado de esta estabilidad y del avance de las reformas, la agencia Fitch ha mejorado la calificación crediticia del país y yo creo que el rating de México seguirá creciendo. Por su parte, Luis Robles, director general de este grupo, reconoce la fortaleza del sistema financiero del país. A pesar de algunas críticas infundadas que todos los días escuchamos, es reconocido por las autoridades de nuestro país, por nuestros pares internacionales y por la propia comunidad internacional como un activo invaluable de la economía nacional. Durante su participación, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, indicó que el crecimiento que ha tenido el país no es suficiente, por lo que se debe fortalecer la productividad. Y en otro tema, le platico también que el endeudamiento externo del sector privado en México presenta una explosiva expansión. Según Banjico, en el primer trimestre del año se contrataron financiamientos en el exterior por 16.855 millones de dólares. El financiamiento externo contraído por empresas privadas permitió la entrada
estimada de 5.542 millones de dólares. Analistas indican que el endeudamiento externo del sector privado les brinda beneficios de dinero barato, pero también trae riesgos por los cambios en políticas de estímulos en las naciones desarrolladas. Y el personal empleado en la industria manufacturera del país creció 2% anual, con lo que suma 37 meses con incrementos. Los resultados de esta encuesta mensual de la industria manufacturera del INEGI confirmaron que el empleo en ese sector continúa con una tendencia positiva, aunque a un ritmo de crecimiento más moderado. Las horas trabajadas y las remuneraciones descendieron 3.7 y 4% respectivamente. Y aunque las familias mexicanas tienen un ingreso de casi la mitad del promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el 85% de los mexicanos dicen ser felices. Nuestro país se coloca en el lugar número 10 en el tema de satisfacción del índice para una vida mejor de la OCDE. Lo contradictorio, es que México no está bien proporcionado en la mayoría de los 11 indicadores que forman parte de la medición de la felicidad, como los ingresos, seguridad, educación, salud y empleo. El documento de la OCDE establece además que los hogares mexicanos tienen un ingreso familiar disponible neto ajustado de $12,732 al año, mientras que el promedio del organismo es de $23,047. Las primeras posiciones de esta medición las ocuparon países como Suiza, Noruega e Islandia. El Banco de México también indicó que luego de 2 semanas a la baja, las reservas internacionales del país aumentaron $572 millones del 20 al 24 de mayo, con lo que su saldo llega a $167,488 millones. La cifra, fue el resultado de la venta de dólares de petróleos mexicanos al propio Banco Central. En otra información, el Banco Interamericano de Desarrollo propuso ya a los países de América Latina algunas reformas en el mercado laboral destinadas a incrementar la productividad y también mejorar la infraestructura con el fin de fomentar el crecimiento y elevar las condiciones económicas y sociales de la región. El BID prevé que América Latina crezca 3.9% del 2012 al año 2017. Mientras tanto, en Estados Unidos, el índice de confianza del consumidor alcanzó su nivel más alto en 5 años. Las mejoras en el panorama laboral y de negocios repercutió para que el índice de confianza subiera en mayo a 76.2 puntos desde los 69 que registró en abril pasado. Los resultados de la medición son la cifra más alta que se ha registrado desde febrero del año 2008. Mientras el precio de las viviendas en las 20 millones ciudades de Estados Unidos está registrando en marzo un alza interanual del 10.9%, lo que representa el mayor incremento desde el año 2006. El índice compuesto Standard & Poor's Case-Shiller reveló que los mayores aumentos a tasa interanual fueron los de Phoenix, San Francisco y Las Vegas, y los menores tuvieron lugar en Nueva York, Cleveland y Boston. El Banco Central Europeo aún puede recortar las tasas de interés para estimular la economía de ser necesario. De acuerdo a Peter Fried, integrante del Comité Ejecutivo del banco, la institución estaba operacionalmente lista para las tasas de interés negativas, pero añadió que esa medida pudiera tener consecuencias no deseadas. Indicó además que la política expansiva se mantendrá el tiempo que sea necesario. En Alemania, grandes consorcios dejan de pagar, escuche esto, hasta 92,000 millones de euros al fisco gracias a los llamados trucos legales. Un estudio del Instituto de Investigación Económica del año 2001 al 2008 dice que algunas empresas alemanas solo pagaron el 21% de impuestos. La tasa fiscal que se aplicaba a las empresas era de un 38% hasta el año 2008 y a partir de ese año cayó a un 30%. En otras cosas, en España, el Ministerio de Hacienda informó que el déficit público ya alcanzó los 25.007 millones de euros en el mes de abril, equivalente al 2.38% del PIB. La dependencia destacó que se debió al aumento de los gastos financieros del Estado en un 10.6% interanual, que fue de 12.591 millones de euros. Los gobiernos de Alemania, Francia e Italia invitaron al resto de los países europeos a llevar a cabo un plan de empleo juvenil que permita rescatar a toda una generación. Pidieron en conjunto de algunas medidas que incluyan ayudar a las pequeñas empresas y también impulsar programas de aprendizaje y entretenimiento laboral,
frente al hecho de que unos 7.5 millones de europeos de entre 15 y 24 años ni trabajan, ni estudian, ni están formándose. El desempleo juvenil en ese bloque alcanzó un 23.6% en el mes de enero. Ahora yo lo dejo con las bolsas de América y el mundo. Al regresar, los pocos recursos afectarían el proceso de digitalización de la televisión y Aeroméxico intenta evitar huelga de sindicato. ¿Te interesa nuestro ejemplar impreso, edición digital o hemeroteca virtual? Contáctanos al 52 27 76 59 o al correo electrónico contacto@elfinanciero.com.mx. El Financiero, más cerca de ti. GPS activado. Buscando localización. Señor Stark, creímos haber perdido contacto. Le estamos enviando la armadura. Armado completo. ¿A dónde vamos? Deberían ir por el servicio 4G LTE de máxima velocidad para navegar a 20 megas como lo hacen los superhéroes. Con Telcel 4G LTE tienes acceso a tus redes sociales, contenido de audio, video en alta definición y más. Todo a máxima velocidad. Finalizando análisis corporal. Expulsando intruso en 3, 2, 1. Telcel 4G LTE, la mayor cobertura a máxima velocidad. El Financiero, presente en las redes sociales. Síguenos en Twitter, @elfinanciero_MX. Interactúa con nosotros en Facebook, /El Financiero MX, y en el canal de YouTube Financiero México podrás ver el histórico de videos. El Financiero, presente en las redes sociales. La secretaria de Salud, Mercedes Juan, advirtió que presupuestalmente es imposible lograr la universalidad de servicios y también cubrir todas las intervenciones en el tema de salud. Ningún país cubre todas las intervenciones en salud, ni siquiera los que tienen o los que hablan de universalidad como el Reino Unido, como Canadá, no cubren todas las intervenciones. Es verdaderamente imposible presupuestalmente que esto se dé. La titular de Salud afirmó que en esta administración existe el compromiso de lograr y tener un acceso efectivo y oportuno de las intervenciones y de mejorar la calidad de los servicios. Además, se refirió al Seguro Popular. Quisiéramos que todas las personas tuvieran derecho a todas las intervenciones, pero no hay recursos que alcancen para esto. Entonces, es una estrategia que se lleva a cabo en todo el mundo, no es solamente México el que tiene que definir paquetes de beneficios explícitos. El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, participará el día de mañana en París en una mesa redonda con algunos representantes de grandes empresas francesas interesadas en invertir en México y en los países de la Alianza del Pacífico. Guajardo, quien este martes inició ya una gira por Suiza y Francia, expondrá la importancia de esta iniciativa plurilateral de vanguardia regional conocida como Alianza del Pacífico y del que forman parte Colombia, Chile, México y también Perú.
Y aunque el proceso de digitalización de televisión, conocido como apagón analógico, comenzó en los primeros minutos del día de hoy en la ciudad de Tijuana, la falta de dinero provoca que este proceso corra el riesgo de no concretarse en el mes de noviembre, tal como se tiene previsto para otras 6 ciudades del norte del país. El gobierno todavía no ha destinado los 1.600 millones de pesos que se requieren para la segunda fase de este apagón, por lo que algunos analistas pues ya estiman que esta transición pudiera aplazarse hasta la primera mitad del año 2014. Por su parte, la alcaldía de Tijuana pedirá postergar el proceso, ya que asegura que la COFETEL jamás requirió a las autoridades locales para la transición y ahora son ellos quienes están atendiendo a las comunidades que han quedado sin servicio de televisión por no contar con un convertidor de esta señal. El secretario general de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México, Ricardo del Valle Solares, dice que la organización sindical pues está abierta al diálogo para evitar una huelga en Aeroméxico que está prevista para este 31 de mayo. Escuche. La pretensión de este sindicato será del 5% directo al salario, directo a los tabuladores y 3% directo a prestaciones. Con esto que queremos decir que eso es la media de lo que han revisado otros sindicatos y con estas condiciones nosotros estaríamos listos para no estallar un movimiento de huelga el próximo 31 de mayo. La organización sindical busca la disposición de la empresa para negociar y así evitar el paro en Aeroméxico. Sin embargo, del Valle Solares anunció también que se tiene lista ya la logística de huelga que generaría fuertes pérdidas para esta aerolínea. Traemos nosotros aproximadamente 150 millones de pesos diarios que dejaría de ganar la administración de la empresa, 380 operaciones aproximadamente dejarían de realizarse y con un promedio, dependiendo del factor ocupación, de 40,000 pasajeros. Y en relación al caso de Mexicana de Aviación, le platico que ya se abrió un nuevo proceso para posibles inversionistas. Quien presente los recursos necesarios para la reestructura de la firma se quedará con la misma. Según el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, pues esto está ocurriendo por el incumplimiento de los inversionistas seleccionados anteriormente en la convocatoria lanzada en el mes de enero. Inespresso ampliará su cobertura aquí en México, con lo que augura pues un crecimiento superior al 10% en sus ventas. En entrevista con El Financiero, Enrique Maldonado, ejecutivo de negocios de esta firma, dijo que actualmente el 10% del café que se vende a nivel mundial es de calidad gourmet, por lo que Nespresso trabaja directamente con productores de café en Veracruz. Nosotros trabajamos con arriba de 1,700 productores, con los cuales trabajamos desde hace 10 años a trabajar la parte de la tierra, les damos técnicas, y no nomás son técnicas, sino al final de cuentas mejoramos la calidad para que puedan ellos desarrollar un café de altísima calidad y podamos comprarlo. Ahora damos un recorrido por el mundo empresarial. Las autoridades españolas capturaron a Artur Budowski, fundador de Liberty Reserve. Budowski habría realizado 55 millones de transacciones ilegales en todo el mundo mediante esta plataforma financiera. Las páginas web que habitualmente informan sobre Singapur tendrán que obtener una licencia desde el 1 de junio. Yahoo se someterá a las normas del país. Reguladores de la Unión Europea demandarán a Google más concesiones durante la indagatoria antimonopolio que enfrenta la firma. AstraZeneca anunció la compra de Omthera Pharmaceuticals por hasta $443 millones para reforzar su negocio de medicamentos cardiovasculares. El fabricante de fragancias Coty busca colocar en Wall Street hasta 65.7 millones de acciones con un precio de entre $16.50 y $18.50 cada una. La joyería estadounidense Tiffany registró un alza de 2.5% de sus beneficios del primer trimestre, con $83.5 millones. Volkswagen incrementará los sueldos de sus más de 100,000 trabajadores en Alemania, 3.4% en septiembre próximo y 2.2% en julio de 2014. SEAT contempla estrategias de expansión en México, ya que lo considera como su primer mercado en América Latina y el quinto en el mundo, solo después de España, Alemania, Francia e Inglaterra.
La Unidad Mexicana del Español, la UHL, solicitó autorización para realizar una oferta pública primaria de acciones en la Bolsa Mexicana de Valores. Obtendría recursos para pagar deudas y aplicar inversiones en nuevos proyectos. Petróleos Mexicanos aumentó casi 3% su producción de gasolinas automotrices en el mes de abril, con un promedio diario de 452,000 barriles, lo que significó su nivel más alto en lo que va de este año. Pemex también informó que elaboró ya 1,508,000 barriles de productos petrolíferos en promedio al día, cifra que representó 39,000 barriles más comparados con abril, pero del año pasado. Con esto hacemos una pausa y regresamos con más información. Al regresar, ciberespías chinos comprometen diseños armamentísticos en Estados Unidos y la Agencia de Salud de la ONU propone impuestos a alimentos chatarra. GPS activado. Buscando localización. Señor Stark, creímos haber perdido contacto. Le estamos enviando la armadura. Armado completo. ¿A dónde vamos? Deberían ir por el servicio 4G LTE de máxima velocidad para navegar a 20 megas como lo hacen los superhéroes. Con Telcel 4G LTE tienes acceso a tus redes sociales, contenido de audio, video en alta definición y más, todo a máxima velocidad. Finalizando análisis corporal. Expulsando intruso en 3, 2, 1. Telcel 4G LTE, la mayor cobertura a máxima velocidad. El Financiero, presente en las redes sociales. Síguenos en Twitter, @elfinanciero_MX. Interactúa con nosotros en Facebook, /El Financiero MX, y en el canal de YouTube Financiero México podrás ver el histórico de videos. El Financiero, presente en las redes sociales. ¿Te interesa nuestro ejemplar impreso, edición digital o hemeroteca virtual? Contáctanos al 5227-7659 o al correo electrónico contacto@elfinanciero.com.mx. El Financiero, más cerca de ti. Regresamos con información internacional. En Estados Unidos, según el diario The New York Times, la reforma migratoria que se debate actualmente en ese país empeoraría el proceso migratorio para las personas que ingresen de manera ilegal al expandir un programa que concibe ese fenómeno como un acto criminal. En una publicación de hoy, el diario señala que aunque la reforma migratoria mejoraría el sistema de muchas maneras, también empeoraría otras cosas. Y según el diario The Washington Post, ciberespías chinos pudieran haber accedido a diseños de más de 2 docenas de importantes sistemas armamentísticos estadounidenses. Esta información coincide con un reporte de la prensa australiana que afirma que piratas informáticos chinos robaron los diseños de la nueva sede australiana de espionaje. Mientras tanto, el presidente Barack Obama y su homólogo chino Xi Jinping se reunirán la próxima semana en California, donde ya tienen agendado abordar temas de ciberseguridad. En Estados Unidos, un tren de carga descarriló en el área de White Marsh, Baltimore. La policía local indicó que la máquina salió de las vías cerca de la zona industrial, generando una intensa explosión. Hasta el momento no hay reporte de heridos. Mientras tanto, en Damasco, la coalición nacional de la oposición siria considera que el fin del embargo a la entrega de armas a los rebeldes, decidido por la Unión Europea, es insuficiente y llega demasiado tarde. Escuche.
Estamos decepcionados. Realmente el pueblo sirio está decepcionado. Pensaban que a las democracias le importaban aquellos que buscan la democracia. El pueblo sirio pensó que los europeos lo defenderían, pero no lo han hecho hasta ahora. Mientras tanto, en Bruselas, los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea acordaron levantar el embargo de armas para los rebeldes sirios, pero bueno, ningún país tiene la intención también de realizar entregas en los 2 próximos meses para no entorpecer la iniciativa de paz ruso-estadounidense. Y un equipo de investigadores confirmó que por primera vez varios casos de resistencia del virus de la gripe aviar H7N9 a los medicamentos antivirales normalmente utilizados contra la gripe en humanos. Un estudio publicado este martes en la revista médica The Lancet, médicos de la Universidad de China de Fudan describieron 3 casos de resistencia a los antivirales como el Tamiflu en pacientes infectados por ese virus. La Organización Mundial de la Salud intenta también disminuir la obesidad en el mundo, pidiendo a las autoridades nacionales estudiar posibles impuestos a las comidas o bebidas perjudiciales para la salud. Mientras tanto, la Alianza Internacional de Alimentos y Bebidas, de la que forman parte grandes empresas del sector como Coca-Cola, Kellogg's, McDonald's o Nestlé, afirma que apoya el plan de la Agencia de Salud de Naciones Unidas, pero no comparte la idea de poner nuevos impuestos, advirtiendo que los efectos más duros se verían reflejados en las familias de más bajos recursos. Hasta aquí la información más relevante de esta tarde. Como siempre, lo invito a que siga informado a través de nuestro portal. Nosotros recibiremos sus comentarios a través de las redes sociales. A nombre de todo el equipo, muchas gracias por acompañarnos. Que tenga muy buenas tardes.